Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Un ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas o con el ambiente. Por su posición geográfica, México cuenta con una gran diversidad que va desde las cimas de las montañas hasta las profundidades oceánicas, pasando por arrecifes coralinos, desiertos y bosques de niebla, entre otros. Hoy vamos a platicar con 3 expertos. El doctor Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología AC, la doctora Erika Quintana, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y el doctor Carlos López, especialista en grandes mamíferos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esto es Los Observadores. Empecemos por describir qué es un ecosistema en términos generales. En términos generales podemos pensar que un ecosistema es un lugar geográfico que tiene ciertas características de vegetación y cierto conjunto de animales que lo distingue de otros ecosistemas que son diferentes, en lugares geográficos diferentes, con vegetación diferente y animales diferentes. Ahora, México se considera un país megadiverso y eso incluye una diversidad en ecosistemas. ¿Cuál dirías tú que es los más importantes, si es que hay alguno más importante, y cuáles son los grandes retos que enfrentan? Todos son importantes, pero podemos pensar en algunos que me vienen cerca a la mente por el trabajo que realizo, el lugar donde vivo. Yo vivo en Jalapa, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde tenemos el bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña. Es un ecosistema, es el bosque más diverso, el que tiene más riqueza de especies, más diversidad. Es el que tiene también menor extensión y el que está en mayor peligro. Háblame de los ecosistemas en México que tienen este componente muy atractivo, que son los grandes mamíferos, lo que tú estudias. Pues los ecosistemas en México que tienen grandes mamíferos, realmente, pues digo, puedes hablar de todos, ¿no? Desde la península de Yucatán hasta Baja California, ¿no? En ellos se ven representadas una gran gama de especies. Estos grandes mamíferos son finalmente pues, los jaguares, los osos, históricamente osos grizzlies, osos plateados, y los lobos mexicanos, ¿no? O sea, que existieron, se refieren, ¿no? que ahora están los jaguares, están los osos negros y pumas, por ejemplo, ¿no? La presencia de estos depredadores, sobre todo poblaciones muy grandes, sí te habla de que tienes un ecosistema en muy buen estado de salud o muy bien conservado, ¿no? Sin embargo, no es necesariamente lo que buscamos, ¿no? Porque en realidad la gran mayoría de los ecosistemas en México ya tienen este grado de perturbación. Entonces, la presencia de estas especies, más bien lo que estamos buscando ahora, creo, es esta interacción con los seres humanos, ¿no? Y que dónde es el umbral en cual pueden coexistir ambas especies, ¿no? Manteniendo precisamente la salud del ecosistema y la presencia de los seres humanos, ¿no? Es un poco irruptivo esto que dices, porque se habla mucho o la gente considera que la conservación es la preservación, no es mantener aislado, y tú hablas de interacciones. ¿En dónde se dan este tipo de interacciones que sea un buen ejemplo para entender la idea que planteas? Por ejemplo, puede ser en la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda, ¿no? En Querétaro. En Querétaro, ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos casi 10 años de trabajo, un poquito más tal vez, trabajando con los jaguares, y es una reserva que tiene esa peculiaridad donde tienes una gran cantidad de gente y, sin embargo, los jaguares están presentes. La gente tiene ese conocimiento, tiene esa conciencia de que deben de mantenerlos, pero a la vez tienes pues, los problemas normales que tienes, donde tienes grandes carnívoros y gente, ¿no? Uno de los grandes ecosistemas de nuestro país son sus desiertos. Tenemos al desierto sonorense y al chihuahuense. En nuestro instituto, el Instituto de Ecología del CONACYT, tenemos una de las primeras estaciones biológicas que están precisamente en la zona del silencio, en Apimí. Y uno pensaría que en el desierto no hay nada, y es todo lo contrario. Es un ecosistema complejo también. Quizá tenga menos actores que un bosque de niebla como el que estábamos charlando, pero está lleno de especies endémicas. Los ecosistemas funcionan y se mantienen mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, en donde la vida se recicla constantemente para volver a ser parte del ciclo de energía. Pues México, precisamente por su localización geográfica, tiene diversos ecosistemas, climas
y eso le permite tener plantas y animales diversos, endémicos, pero no nada más dependen estos macroorganismos de ese ecosistema. Tenemos que ver lo que genera o permite que esa vida empiece a ser visible a nuestros ojos. El mundo microscópico es maravilloso. Es el sostén del planeta y es lo que genera todas las cadenas tróficas y que los organismos crecen. Por ejemplo, podemos encontrar vida vida microscópica prácticamente en cualquier lugar en donde nosotros pensemos que no hay vida. En los desiertos, en los sedimentos marinos, en las fumarolas hidrotermales, en los suelos. Y básicamente son maravillosos porque los microbios son los que pueden hacer reacciones químicas en los ciclos biogeoquímicos para que los elementos, los minerales, todos esos carbono, hidrógeno, nitrógeno sean asimilados por las plantas, por ejemplo. Los microbios, las bacterias son las que fijan el nitrógeno atmosférico para que las plantas, por ejemplo, las puedan utilizar. ¿Qué papel juega la microbiología cuando hablamos de conservación de la naturaleza? En general, nosotros vemos al ecosistema y empezamos a pensar que lo estamos dañando o deteriorando cuando efectivamente lo vemos con nuestros ojos. Cuando estas especies muy grandes y llamativas empiezan a desaparecer, ¿no? Exactamente. Pero eso sí lo podemos transportar a lo que está pasando en el mundo microbiano, pues es similar. De hecho, la biomasa del planeta es la mayor biomasa es la de los microbios, la de estos seres que no vemos. Entonces, si ese sistema se ve perturbado desde esa vida microscópica, precisamente va a afectar y directamente hacia lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entre otras cosas, cuando tú te dedicas a restaurar, haces investigación, restaurar un ecosistema ya implica por lo menos regresarlo a un estado en el que suponemos estaba mejor. Previo, sí. Es regresarlos. La idea de restaurar es regresar al ecosistema, al sistema, a un estado previo al perturbio, a la situación y que en lo ese destruyó. sentido, ¿qué tan viable es hacerlo? ¿Y cuál es la situación? En algunos que enfrentan? casos es viable. En nuestro instituto tenemos ejemplos de lugares que han sido aprovechados, por ejemplo, yacimientos de piedras, de minerales, que cuando tú llegas a ese lugar los ves como si fuera Marte, un O planeta. sea, completamente desolados. Sí, pero precisamente con el conocimiento de las especies que hay en el resto de la región, la forma como van de manera natural sucediendo una a la otra, es posible que esos ecosistemas tomen un aspecto que al ojo inexperto, ¿verdad?, que llega, le pareciera que ahí nunca pasó nada. Manejo de ecosistemas para el futuro, Carlos. Es decir, partiendo de estrategias que con conocimiento científico puedan establecer, me imagino, políticas públicas, puedan establecer programas de educación, de convivencia. ¿Qué es lo que ves en el futuro a partir de tu experiencia? Yo creo que sí necesitamos darle un poquito más de énfasis no solo a la educación formal, tiene que ser un poco más educación informal también, tiene que haber un poco más de interacción como que se tiene que reducir la brecha entre lo que es la generación del conocimiento científico y la difusión de este conocimiento hacia los medios tanto urbanos como rurales, ¿no? Eso creo que no está ocurriendo en la medida que debería de ocurrir, ¿no? Me parece que estas especies tienen muchas posibilidades de sobrevivir a largo plazo, o sea, para que tus nietos y sus nietos tengan la oportunidad de ver estos animales, ¿no? Pero creo que sí necesitamos hacer un cambio en cómo estamos manejando las cosas. Necesitamos empezar a trabajar más fuera de estos lugares muy, muy bien conservados, ¿no? Y necesitamos empezar a trabajar en estas fases donde haya más gente. La degradación de un ecosistema atenta contra el bienestar del planeta, ya que entre los servicios ambientales que prestan están la producción de agua, la fijación del CO2, el reciclaje de la materia orgánica, la productividad del suelo y la prevención de la erosión.
uno va a poder estudiar los microbios que están presentes en un ecosistema conservado y nos puede precisamente dar una visión general de cómo está ese ecosistema y cómo podría en el futuro, y si lo vamos evaluando en el tiempo, también a partir de su conservación. O sea, sí nos podría dar esa información para conservar un ecosistema. El papel del ciudadano común en la conservación. Yo creo que es crucial, ¿no? O sea, yo creo que ahorita pensando en lo que son el impacto que tienen las redes sociales, ¿no? En eventos cotidianos, transfiérelo eso a eventos de conservación. Yo creo que ese va a ser el futuro realmente, ¿no? Pensando en cómo están evolucionando los medios de comunicación, ese es realmente por donde tenemos que entrarle. Para que, digo, tú lo ves ahora, ¿no? Los chavitos traen sus teléfonos celulares y demás. Está entrando una cantidad de información que antes no llegaba a todas estas personas. Y ellos son los que van a vivir esto y los que van a hacer el cambio, ¿no? Nosotros nada más estamos encaminando esta situación, ¿no? Puesto que te dedicas a esto, a restaurar, a diagnosticar y restaurar ecosistemas, ¿ves esto como una batalla perdida? ¿Es una lucha de David contra Goliat? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el pronóstico para los próximos años en la lucha de la conservación de la biología en México? Aquí lo que tenemos que hacer es primero conocer dónde están estas especies, identificar cuáles son sus problemas y lograr una participación en conjunto entre autoridades y ciudadanos. Es muy claro, lo hemos visto en este país en los últimos años, hemos visto cómo ciudadanos, ya sea vecinos, asociaciones civiles, Comunidades indígenas. Claro, porque es donde está la mayor parte de la biodiversidad del país. Exactamente. Se unen, se organizan y logran salvar espacios estratégicos. Yo creo que has dado con el mejor ejemplo. Sí es la lucha de David contra Goliat, pero recordemos que David ganó. Los ecosistemas mexicanos son el hogar de una gran cantidad de seres vivos y fuente de recursos de gran valor para el ser humano. En la actualidad existen lagos, ríos, bosques y selvas que se encuentran alterados en su composición, estructura y funcionamiento. Hay una necesidad de tomar medidas basadas en el conocimiento científico que eviten la desaparición de los ecosistemas y que promuevan su recuperación. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.